Un cordial saludo, mi nombre es Daisy Gómez. Les voy a hablar un poco sobre los trastornos del desarrollo y de la conducta, el manejo y evaluación de estos, de acuerdo con la guía de intervención MHGAP, que es una guía de atención de la salud no especializada. Bueno, para presentarles una síntesis completa de estos temas, realicé un mapa conceptual donde tenemos por un lado la evaluación de los trastornos del desarrollo, por otro lado la evaluación de los trastornos de la conducta y entre estos convergen diferentes pautas para darle manejo a cada uno de estos trastornos. Entonces vamos a iniciar entendiendo de qué se trata el trastorno del desarrollo. Los trastornos del desarrollo hacen referencia a la discapacidad intelectual o retraso mental, así como los trastornos generalizados del desarrollo. Estos están caracterizados por limitaciones en el funcionamiento de múltiples áreas del desarrollo como la cognitiva, el lenguaje, el área motora y social, y en el caso de los trastornos generalizados se caracterizan por una alteración de la conducta social, la comunicación y el lenguaje. Entre estos se incluye también el autismo. Generalmente estos trastornos comienzan en la infancia con una alteración o retraso de las funciones relacionadas con la maduración del sistema nervioso central. Para los trastornos de la conducta, entendemos que entre estos se incluyen el trastorno de hiperactividad o el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, cuyas características principales son problemas de atención o actividad excesiva. Sin embargo, hay que ser enfáticos en que los síntomas conductuales presentan diferentes niveles de gravedad y son muy comunes en la población. Por eso hay que diferenciar el nivel de gravedad entre los moderados o a graves en dificultades psicológicas, sociales, educativas, ocupacionales, para que reciban ese diagnóstico de trastorno de la conducta. Bueno, para realizar la evaluación de los trastornos del desarrollo, en la guía se plantean 4 preguntas sobre las cuales se van a establecer los siguientes pasos a seguir. Cabe señalar que las pruebas de cociente intelectual pueden ofrecer también una guía acerca de la capacidad de la persona, pero estas solo se deben usar si las pruebas han sido validadas para ser utilizadas en la población en la que se están aplicando. Entonces, sobre la ruta que establece la guía para realizar esta evaluación, en primer lugar hay que preguntarse si el niño tiene un retraso en el desarrollo. En este sentido, entonces, estamos buscando anomalías en la comunicación, patrones repetitivos de la conducta o patrones restringidos, si hay un retroceso en las habilidades que el niño ya había adquirido y que está desarrollando, un regreso en el nivel de desarrollo que presentaba, un retroceso. Para realizar una evaluación acertada, en Colombia contamos con la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil, un instrumento propuesto por el ICBF que nos permite dar respuesta a esta pregunta. Este fue diseñado para evaluar el desarrollo a través de las interacciones con las personas y el entorno en niños y niñas menores de 6 años de edad, y aquí se pueden valorar con esta las actividades espontáneas y naturales de los niños cuando interactúan con sus pares o con sus cuidadores. Si la respuesta a esta pregunta es sí, hay un retraso en el desarrollo o las deficiencias en la comunicación que hemos mencionado, entonces
hay que evaluar si existe una deficiencia nutricional. Para esto hay que contar con una clasificación antropométrica del estado nutricional en los niños, donde se cuenta con el indicador, el patrón de referencia y los puntos de corte, principalmente el peso para la talla y la talla para la edad, que definen el nivel de riesgo de talla baja o peso bajo, desnutrición, obesidad, y de acuerdo a eso pues también se establecen los parámetros para la intervención. En los adultos se evalúa desde el conocimiento del índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura. De ahí la importancia de que este sea un trabajo interdisciplinar, o pues en su defecto que quienes utilicen la guía reciban capacitaciones en todos estos temas para poder aplicar las escalas de valoración cualitativa y también realizar la clasificación antropométrica. Para los casos de problemas nutricionales se deben utilizar las directrices de IEPI, Atención Integrada a Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Esta actualmente es la principal herramienta para mejorar la salud de los niños, centrando su atención en el estado de salud de los menores de 5 años y no en las enfermedades que ocasionalmente pueden afectarlos. Entonces hay aquí un componente de prevención y promoción de la salud como parte de la atención, y esto incluye a todos los hogares donde hay niños menores de 5 años para realizar ese acompañamiento en su crecimiento y desarrollo saludable. El siguiente paso a seguir en la evaluación es preguntarse si estos retrasos en el desarrollo se deben quizás a un ambiente no estimulante o si existe depresión materna. En este caso entonces se debe utilizar psicoeducación familiar para la intervención, entrenar a los padres en cómo ofrecerle un ambiente estimulante al niño y tratar si existe la depresión materna, refiriéndonos al módulo de depresión de esta misma guía. Luego de evaluar esta parte se deben explorar otros trastornos mentales, neurológicos o por uso de sustancias, entendiendo que estamos hablando mayormente de menores de edad por las pautas que nos ofrece la guía, pero que estos trastornos que se desarrollan durante la infancia generalmente persisten hasta la edad adulta. Entonces se debe ofrecer en este caso también el tratamiento de acuerdo con los módulos correspondientes en caso de que la persona sufra de epilepsia, de depresión o de trastornos de la conducta. La última pregunta que nos planteamos de acuerdo a la guía para definir si existe un trastorno del desarrollo es si el niño presenta conductas inadecuadas, atendiendo en primera instancia cualquier problema físico agudo que agrave esos problemas de conducta, y pues desde ahí también ofrecer apoyo a los cuidadores a través de consejería, de terapia de resolución de problemas, que es un tratamiento psicológico que ofrece apoyo directo y práctico, donde el psicólogo trabaja con la persona o con la familia para identificar y aislar esas áreas problemáticas claves que pudieran estar contribuyendo a los problemas de salud mental de la persona, y así se van desglosando digamos en problemas más sencillos o por lo menos en tareas manejables, y desarrollar esas estrategias de afrontamiento para esos problemas específicos. Sobre esta misma línea vamos a la evaluación de los trastornos de la conducta. Ya hemos visto qué son y cuáles pueden ser esos trastornos de la conducta.
Vamos a ver de acuerdo a la guía también cuáles son esas preguntas que se plantean para realizar el proceso de evaluación. Durante la evaluación, entonces hay que preguntarse si la persona tiene problemas con la falta de atención o actividad excesiva. Esta es para confirmar o descartar si hay un caso de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Para esto entonces se constata a través de la observación del desarrollo de las tareas del niño, el adolescente o la persona que se esté evaluando, si suspende las tareas antes de tiempo o las deja sin terminar, cambia de una actividad a otra, es hiperactivo, en qué momento, ya a través de un diálogo con la misma persona y con quienes le rodean, en qué momento aparecieron estos síntomas y con qué intensidad. Aquí entonces volvemos nuevamente a la escala de valoración cualitativa del desarrollo, que nos va a permitir entender el nivel de desarrollo del niño y si este es el adecuado para su edad y para su contexto, para el contexto en el que se encuentra. Entonces se evalúa también el ambiente social, familiar, educativo, ocupacional en caso de personas ya adultas, y los problemas médicos que puedan haber como hipertiroidismo, depresión o consumo de alcohol y drogas. Si estos síntomas se presentan, entonces podemos considerar que hay un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El siguiente paso en la evaluación de trastornos de la conducta es preguntarse si la persona muestra evidencia de otros trastornos de conducta. Estos generalmente son conductas disociales, agresivas, desafiantes, que son persistentes, descartando aquí entonces un trastorno de déficit de atención por hiperactividad, y entonces nos ubicaríamos para determinar si el trastorno de la conducta es un trastorno generalizado. Los síntomas de este no son tan parciales como una travesura infantil o una rebeldía de adolescentes. Estos son síntomas y conductas marcadas que han tenido por lo menos una duración de 6 meses y que son inapropiados para el nivel de desarrollo, no solo en respuestas a factores de estrés en el ambiente familiar o educativo, sino que es general en todas las áreas, en todos los aspectos, y si existe una mayor incidencia dentro de alguno de estos ambientes, sea el familiar o el educativo, pues habría que entrar a investigar y evaluar el por qué se presentan estos comportamientos específicos dentro de cada uno de los ambientes, y entonces reconsiderar el diagnóstico de trastorno conductual. El tercer paso a seguir es preguntarse si la conducta inadecuada de la persona es una reacción al miedo o al trauma. No siempre se trata de un trastorno conductual cuando se pueden estar dando a nivel intrapsíquico e interpersonal diferentes procesos que afectan la cognición y la conducta. Entonces hay que investigar si quizás el niño está siendo acosado en la escuela o lastimado fuera de casa, si posiblemente se esté presentando abuso sexual, violencia intrafamiliar, o también preguntar si los padres tienen algún trastorno prioritario para el cual se requiere los servicios de atención de acuerdo con la guía MHGA. Si alguna de estas situaciones se está dando, entonces
hay que involucrar otros recursos y especialistas disponibles, activando una ruta de atención que permita un buen manejo de cualquiera de estos casos, entendiendo que para nosotros es prioridad velar por los derechos humanos del niño, del adolescente, del adulto, y que esto tiene que ver con el cumplimiento también de esos deberes éticos. Y por último, se debe preguntar si la persona tiene algún otro trastorno prioritario, un trastorno del desarrollo, depresión, consumo de alcohol o drogas, epilepsia, psicosis, conducta suicida. Y de acuerdo a la respuesta que encontremos a esta evaluación, entonces brindar ese tratamiento de acuerdo con el módulo apropiado para ese trastorno, que ya los hemos visto anteriormente. Bueno, la guía también nos presenta algunas herramientas de las que nos podemos asir para realizar el tratamiento de cada uno de estos casos. Concuerdan entre sí, por lo cual lo he presentado de esta manera. Primero, en cualquiera de los casos se debe iniciar la psicoeducación familiar, ya que es necesario que los familiares importantes para la persona reciban ese entrenamiento para aceptar y atender al niño con trastorno del desarrollo o de la conducta, y asimismo aprender un poco sobre lo que él experimenta, aprender lo que le causa estrés, lo que le hace feliz, qué causa sus problemas de conducta y qué los previene, y cuáles son sus fortalezas y debilidades. Asimismo, para establecer límites y para desarrollar estrategias como el elogio o los premios después de observar que ha mostrado una buena conducta. En este sentido podemos considerar la formación en habilidades para padres, que consta en comprender el uso de material formativo culturalmente apropiado para mejorar el desarrollo, en los casos de trastorno del desarrollo, para mejorar el funcionamiento y la participación del niño dentro de la familia y la comunidad, y asimismo para padres de niños con trastornos de conducta. Esta formación en habilidades se centra en las interacciones positivas y la comunicación emocional entre los padres y los hijos. También para el manejo de estos trastornos se debe informar sobre los servicios educativos y sociales disponibles en el área donde se encuentre el niño, la persona, la familia, y ponerse en contacto con la escuela después de recibir obviamente el consentimiento del acudiente y el asentimiento del niño o adolescente. Entonces con la escuela se hace un plan sobre cómo abordar las necesidades educativas especiales del niño, y se incluyen sugerencias sencillas que se puedan cumplir a cabalidad diariamente, como sentarse en primera fila, dar un poco más de espacio, de tiempo al niño que tenga cualquiera de estos trastornos, para que entienda las tareas y para hacerlas un poco más fáciles. Es muy importante, y más si esta guía la está aplicando un profesional, que se realice un trabajo interdisciplinario, y que cualquier persona que haga uso de la guía sea consciente de la necesidad en cualquier momento y se puedan movilizar los recursos que existan en el área para, de ser necesario, consultar con un especialista. Tratar también esas condiciones asociadas como deficiencias visuales y auditivas, y pues en estos trastornos el especialista también podría realizar una evaluación etiológica más minuciosa. La comunidad también puede ser una fuente de rehabilitación,
Precisamente los servicios de rehabilitación comunitarios están dirigidos a involucrar a las comunidades con respecto a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades y apoyar a sus familias, ofreciendo en cierta medida una satisfacción de sus necesidades básicas, y así se garantiza también la participación social. En este sentido, nosotros y quienes hacen uso de la guía ayudan a promover y proteger los derechos humanos del niño y de la familia desde que se inicia la evaluación. Hay que atender a esos principios generales de la atención en salud y mantener vigilante el tema de derechos humanos y de la dignidad. En nuestro caso, como psicólogos, contamos con la Ley 1090 de 2006, que es el Código Ético y Ontológico del Psicólogo, donde están todas las consideraciones éticas para nuestro ejercicio, y hemos recalcado en muchas oportunidades y se nos ha dicho que no se debe nunca comenzar una intervención sin contar con el consentimiento informado. Asimismo, si hay recursos disponibles, también se debe contar con diferentes tipos de intervención, como la terapia cognitivo-conductual, que está basada en la idea de que el pensamiento y la conducta afectan los sentimientos, los comportamientos, y todo esto se ve reflejado en la vida cotidiana y la forma como la persona afronta cada situación. También se puede realizar la terapia de habilidades sociales, a través de la cual se reconstruyen esas habilidades y la capacidad de afrontar situaciones sociales para reducir las aflicciones de la vida diaria. En el caso de los trastornos de conducta, solo se debe considerar el metilfenidato en condiciones en las que haya un trastorno de hiperactividad. Sin embargo, entendemos que para esto se debe consultar a un especialista, y que este medicamento no debe ser administrado a niños menores de 6 años. Si el especialista administra este medicamento, pues se deben monitorear los efectos secundarios y registrar en la historia clínica los detalles de la prescripción y esos efectos, que pueden ser insomnio, disminución del apetito, ansiedad, cambios en el estado de ánimo. Así también estamos brindando seguimiento, y aunque no se haya prescrito ningún medicamento, en cada manejo, tratamiento de caso, se debe realizar ese seguimiento constante, con regularidad, en la primera infancia usando las directrices de IEPI, y entendiendo también que en algún momento se pueden observar criterios válidos para realizar la remisión, si la persona no mejora o si hay más deterioro en el desarrollo de la conducta, si existe peligro para el niño o para otras personas, si es un adulto, si representa un peligro para sí mismo, y si la salud física está afectada, por ejemplo si hay problemas nutricionales, de malnutrición, obesidad. Todos estos casos se deben remitir y debemos estar atentos a ese seguimiento con cada uno. Bueno, así podemos tener un poco la idea más clara de la aplicación de la evaluación en cada uno de estos trastornos y cómo intervenir en cada caso.